La historia de Pachita y Jacobo Greenberg, en el México del siglo XX, donde las grandes ciudades se modernizaban con rapidez, seguían existiendo rincones donde las tradiciones antiguas se mantenían vivas. Entre esas tradiciones surgió una mujer que, con el tiempo, sería recordada como una de las figuras más enigmáticas del país. Su nombre era Bárbara Guerrero, aunque el mundo la conoció por un sobrenombre que resonaría durante décadas: Pachita. Desde pequeña, Pachita afirmó que tenía una sensibilidad distinta a la de los demás. Decía que podía sentir cosas que nadie más percibía, escuchar voces y recibir mensajes de lo que ella llamaba presencias invisibles. Aquellas experiencias no fueron pasajeras. Con el paso de los años, se convirtieron en el centro de su vida y la llevaron a desarrollar un camino que para muchos sería sagrado y para otros imposible de comprender. Lo que la hizo famosa fueron sus rituales. A ellos acudían personas de todos los rincones de México y hasta del extranjero, convencidas de que Pachita tenía el poder de intervenir en enfermedades y dolores que la medicina convencional no siempre lograba resolver. Ella misma aseguraba que no actuaba sola. Decía que, cuando entraba en trance, su cuerpo era guiado por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador mexica, quien la ayudaba a realizar lo que llamaba operaciones espirituales. Los testimonios que surgieron de esas sesiones sonaban increíbles. Pacientes afirmaban haber sido aliviados de dolencias después de pasar por sus manos. Quienes presenciaban las ceremonias decían ver sucesos que no podían explicarse con la lógica de la ciencia. Con cada historia, la fama de Pachita crecía y poco a poco su casa en la colonia San Rafael de la Ciudad de México se convirtió en un lugar de peregrinación. A ese lugar llegaron personas de todo tipo, desde campesinos y familias comunes, hasta empresarios, artistas y políticos. Se dice que incluso presidentes buscaron sus servicios en secreto. Nadie quedaba indiferente después de verla. Algunos la consideraban una santa, otros una farsante, pero absolutamente todos reconocían que algo especial ocurría allí. Fue entonces cuando en su camino apareció un hombre que marcaría para siempre la historia de Pachita: Jacobo Greenberg Silberbaum. Jacobo había nacido en la Ciudad de México en 1946. Desde muy joven mostró un interés profundo por la mente humana y sus misterios. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde se especializó en neurofisiología. Sin embargo, a diferencia de otros científicos de su época, Jacobo no se conformaba con los límites de la ciencia tradicional. Estaba convencido de que existían aspectos de la conciencia que no podían explicarse únicamente con neuronas y sinapsis. Impulsado por esa búsqueda, recorrió comunidades indígenas, convivió con chamanes y estudió sus prácticas. Su objetivo era entender cómo podían lograr estados de conciencia que parecían alterar la percepción de la realidad. Durante ese camino, escuchó hablar de Pachita, y lo que contaban sobre ella lo llevó a tomar una decisión. Tenía que verla con sus propios ojos. El primer encuentro fue impactante. Jacobo fue testigo de uno de sus rituales, y lo que presenció desafió todas sus creencias científicas. En lugar de rechazarlo como un engaño, decidió acercarse más. Se convirtió en su observador constante, en su cronista silencioso. Pasó años acompañándola, entrevistando a las personas que acudían a ella y registrando cada detalle de lo que sucedía en esas sesiones. De esa experiencia nació una de sus teorías más audaces, la teoría sintérgica. Según Greenberg, lo que percibimos como realidad no es más que una construcción limitada de nuestros sentidos. Detrás de todo existe un campo unificado de información, un tejido invisible que conecta la conciencia con la materia. Pachita, afirmaba él, tenía la capacidad de interactuar con ese campo, alterando lo que parecía imposible de alterar. Greenberg escribió varios libros donde narraba lo que había visto junto a ella. En obras como El encuentro con lo sagrado y Pachita relató con detalle los rituales, los testimonios y las reflexiones que lo llevaron a creer que había encontrado un puente entre la ciencia y lo inexplicable. Mientras tanto, la popularidad de Pachita siguió creciendo. A su casa llegaban cada vez más personas y aunque muchos dudaban, las historias sobre curaciones milagrosas se multiplicaban. Para algunos, ella era un fraude. Para otros, era la prueba viviente de que el mundo espiritual era real. Finalmente, Pachita falleció a finales de la década de los 70.
Su muerte dejó un vacío enorme entre sus seguidores, y también en Jacobo Greenberg, que había encontrado en ella un ejemplo único de aquello que llevaba años buscando. Un fenómeno capaz de desafiar las fronteras del conocimiento humano. Sin embargo, el verdadero misterio llegaría años después. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Unos días antes, había hablado de un proyecto trascendental que estaba por presentar. Un trabajo que, según él, podría cambiar el futuro de la ciencia y la espiritualidad. Pero de un momento a otro se desvaneció. Su desaparición desató toda clase de teorías. Algunos afirmaron que fue víctima de conspiraciones debido a sus investigaciones. Otros pensaban que había decidido ocultarse por voluntad propia. Y también existían quienes creían que experimentando con estados de conciencia, había logrado trascender a otra dimensión. Lo cierto es que hasta hoy nadie ha podido explicar qué sucedió realmente con él. La historia de Pachita y Jacobo Greenberg se ha convertido en una de las más fascinantes y misteriosas de México. Ella, la mujer que decía ser guiada por el espíritu de un emperador azteca para ayudar a los enfermos. Él, el científico que buscó sin descanso una explicación para fenómenos que desafiaban la lógica. Ambos se encontraron en un mismo camino, uniendo lo espiritual y lo científico, lo visible y lo invisible. Y aunque el tiempo ha pasado, sus nombres siguen despertando preguntas, dudas y asombro. Lo que ocurrió en esas habitaciones, lo que Jacobo investigó y lo que finalmente le sucedió, forman parte de un enigma que tal vez nunca llegue a resolverse.